Así que veamos este. Esto es Dinosaurios y efectos especiales. Fósiles del séptimo arte. Huele a cine. Durante el siglo XIX desenterramos un secreto que haría cambiar la visión que tenemos. Porque todos los españoles que hablan de cine o hablan como de cositas de ciencia o de cultura tienen este tonito medio como que me interesa una mierda y soy un pavo que no tiene futuro. No sé, siento que tienen todo el mismo tono. Sin ofender a la persona que hizo este video, pero siento que todos ocupan como el mismo tono, la misma voz de explicación. Es que de verdad, el único que siento que no la tiene, que pone como más énfasis, más energía en estas cosas cuando hace video explicando cosas, es Lince. Pero es porque él también le mete el tema del rol y tiene esa experiencia. Pero siento que todos hablan más o menos igual, incluyendo Sommer, David Senko. Siento que todos como que tienen el mismo tonito. Tienen la misma como importación de voz. Sobre nuestro mundo y sobre nuestro lugar en él. Descubrimos que mucho antes de que nosotros llegáramos aquí, nuestro planeta estaba poblado por monstruos gigantescos que dominaron la Tierra durante millones de años. A final de ese mismo siglo llegaría el cine, una herramienta para contar historias que serviría de oportunidad perfecta para representar a los lagartos terribles. Para ello pondríamos en práctica diferentes técnicas que irían perfeccionándose con el tiempo, evolucionando y mejorando para llevar a cabo lo que conocemos como efectos especiales. Hoy hablamos de esas técnicas y de cómo han servido para volver a darles vida a los dinosaurios. La primera aparición de los dinosaurios en el cine llegó con un cortometraje de 1914 llamado Brute Force, de David Ward Griffith, conocido por sentar las bases de la narrativa cinematográfica americana con una película exageradamente racista. En Brute Force, Griffith nos mostraba la vida de unos cavernícolas, incluyendo algunos de los elementos típicos en el cine de cavernícolas, como el enemigo más fuerte que le roba a su amada, la tribu rival que les ataca, o la inteligencia del protagonista, auténtica ventaja del ser humano que le permitirá vencer la fuerza bruta de sus enemigos, y por supuesto el humano sobrevive por sus estrategias cobardes usando el cerebro y no los colmillos. Los dinosaurios, que hacen una breve aparición en este cortometraje. Aquí ya vemos dos de las técnicas que se usarán durante las siguientes décadas. Por una parte tenemos el uso de animales reales, primero una serpiente y luego un lagarto disfrazado al que le añaden unas alas cutrísimas para que parezca más prehistórico. Y luego vemos un ceratosaurio, primera reproducción mínimamente fiel de un dinosaurio en el cine, hecho con una marioneta de movilidad muy limitada, construido a tamaño real y con un aspecto tremendamente falso y rígido. Tamaño real. El primer largometraje en el que aparecerían dinosaurios llegaría en 1923 con Three Ages, película del genial Buster Keaton en la que veíamos tres historias de amor situadas en diferentes épocas, siendo una de ellas la prehistoria. Es una película cómica que consideraríamos una parodia si no fuese porque en ese momento el cine de cavernícolas todavía no era un género existente al que poder parodiar. Así que en lugar de una parodia es un precedente para ese tipo de cine, ya que la historia que cuenta se convertiría en la más común en las películas de cavernícolas, donde un cavernícola maltratado por los hombres más fuertes de su tribu consigue conquistar a su amada gracias a su inteligencia. Un dinosaurio hace una breve aparición, mostrando la tercera técnica que se emplearía durante las siguientes décadas, el stop motion, la técnica en la que un objeto inanimado se fotografía en diferentes posiciones para crear después la ilusión de movimiento. En este caso el stop motion es muy simple, usando una maqueta con el brontosaurio sobre el que cabalga nuestro protagonista para los planos generales y luego usando una plataforma que simula la piel del dinosaurio en los planos cercanos de la persona, consiguiendo de forma simple mezclar los planos de imagen real con las fotografías de la maqueta. En los ejemplos anteriores teníamos apariciones momentáneas de dinosaurios, pero en 1925 tendríamos el primer mundo perdido, cuyo atractivo principal sería la aparición de los monstruos prehistóricos con la adaptación del libro de Arthur Conan Doyle, The Lost World. El encargado de los efectos especiales sería Willis O'Brien, que en años anteriores se había establecido como uno de los pioneros de la técnica del stop motion en varios cortos de animación, algunos de ellos con cavernícolas y dinosaurios, y que ya había mezclado el stop motion con imagen real en 1918 en el corto The Ghost of Slumber Mountain. The Lost World sería su primer gran proyecto, y además de incluir gran variedad de dinosaurios de diferentes especies reconocibles, usarían unos pocos planos la técnica de la split screen para mostrar humanos y dinosaurios en un mismo plano combinando dos planos diferentes. Teniendo en cuenta que es uno de los primeros largometrajes que usan el stop motion, los movimientos de los dinosaurios son sorprendentemente naturales y realistas. Sí, está muy bien hecho. Como la respiración de algunos dinosaurios, aunque hay que admitir que a veces también queda bastante cutre. La película en sí entraría dentro de lo que se conoce como Cinema of Attractions, películas que funcionaban como atracciones de feria y que usaban los avances tecnológicos de la época para mostrar las capacidades del cine con imágenes impactantes sin preocuparse demasiado por tener un buen guión. Un tipo de cine muy mostrar común a la principios ciencia del siglo XX, aunque considero que también podemos encontrar ejemplos más modernos.
La narrativa de The Lost World es pobre. Su valor está principalmente en su importancia en la historia del cine por el avance en los efectos especiales, y como dato curioso por ser la primera película emitida en un vuelo comercial. Pero pese a sus limitaciones, aún así la trama sentaría un precedente que se imitaría una y otra vez en las películas posteriores de dinosaurios y de monstruos gigantes, en las que un grupo de exploradores que casi siempre incluye a un profesor experto de avanzada edad, un joven aventurero valiente y una chica guapa que se une a la expedición por un motivo normalmente absurdo pese a la oposición de los hombres. Y la chica guapa siempre es como la atracción de las bestias o genera algo así. Es como la chica guapa es como el MacGuffin. Encuentran un mundo prehistórico con criaturas monstruosas y una tribu de cavernícolas o nativos salvajes, tienen que huir rápidamente cuando un volcán entra en erupción y llevan de vuelta a casa a una de las criaturas, que inevitablemente escapa provocando el caos. Esta trama, restando el volcán en erupción, serviría de base para la siguiente gran película en la que veríamos dinosaurios, King Kong, en 1933. Pero aunque la historia es muy similar a la de The Lost World, King Kong tuvo mucho más éxito, convirtiéndose en un clásico instantáneo y en un referente de la cultura popular moderna. Parte de ese éxito se debe a que la trama está mucho más cuidada, los personajes más trabajados y a que King Kong es un monstruo con el que podemos empatizar mucho más que con el brontosaurio que llevan a Londres en The Lost World. Primero porque es un primate, y por tanto más parecido a nosotros y más capaz de expresar emociones. Y segundo por la relación de amor que desarrolla con la protagonista. Esos elementos nos permiten humanizarlo y compadecernos por él pese a que es el villano de la historia, consiguiendo darle profundidad y carga emocional a la trama. Pero por supuesto, el éxito de King Kong también le debe mucho al avance de los efectos especiales, de los que de nuevo se encargaría Willis O'Brien. El stop motion aquí sería todavía más impresionante, en parte porque O'Brien continuaba perfeccionando su técnica, pero también porque, con la llegada del cine sonoro, la cantidad de frames había aumentado, de 16 a 24 fotogramas por segundo, provocando que el stop motion tuviese un movimiento más fluido aunque llevase más trabajo. Además se añadirían otras técnicas, como el matte painting, en la que se añade un fondo pintado de forma realista para crear la ilusión de que el espacio continúa más allá del set real, o la rear projection, un antecesor del croma para el que se proyectaba una secuencia grabada sobre una tela delante de la cual estaban los actores, consiguiendo integrar las escenas de stop motion con los actores en el mismo plano. Pese a no ser la primera película en utilizar estas técnicas, destacaría por perfeccionar y combinar todas ellas, consiguiendo muy resultados geniales, que siguen siendo como impresionantes para la hoy en día. época. Aparte de una secuela de King Kong del mismo año en la que el hijo de King Kong parece una caricatura del Kong original, los dinosaurios abandonarían el cine durante el resto de la década de los 30, ya que si bien habían demostrado ser un buen reclamo para llevar al público a las salas, también exigían un presupuesto muy alto para efectos especiales. En 1940 tendríamos la siguiente gran película con dinosaurios, 1 Million BC, primer largometraje serio sobre cavernícolas que se convertiría en el modelo a imitar en las siguientes películas sobre el hombre prehistórico. Bebe bastante de The Three Ages y de Brute Force, mostrando la brutalidad entre los hombres de una misma tribu, usando una historia de amor como trama principal, manteniendo un mensaje general de que no somos tan diferentes a nuestros ancestros y enseñando el modo de vida de diferentes tribus, aunque en vez de ser rivales, como será común en cintas posteriores, aquí sirven para mostrar diferentes modelos de conducta. Curiosamente, en vez de poner el énfasis en que el cavernícola protagonista vence a sus enemigos gracias a su inteligencia, aquí consigue la victoria gracias a que aprende de la tribu de su amada a colaborar, compartir y perdonar, en lugar de depender únicamente de su fuerza, escapando del individualismo competitivo, una moraleja poco común en el cine americano una vez empiece la Guerra Fría, ya que cualquier mensaje pro-colaboracionista pasa a ser considerado pro-comunista y antiamericano. En cuanto a efectos especiales, vuelve una técnica que solo habíamos visto momentáneamente en Brute Force, que es la de usar animales reales para representar a los dinosaurios. En un par de momentos también usan disfraces con poca movilidad. Tenemos a un hombre con un disfraz de alosaurio y a un pobre cerdo al que encasquetaron un disfraz de triceratops. Pero en el resto de los casos tenemos animales reales, a veces con alguna cresta pegada o algo así, que parecen gigantes gracias al uso de los cromas. Esta técnica, conocida como Slurpasaur, reducía drásticamente el tiempo y dinero necesarios para representar a los dinosaurios, y aunque no es una representación fiel de los mismos, se puede argumentar que consigue más realismo que otras técnicas, ya que estamos viendo un animal real. Sí, tiene sentido en cierto punto. La paleontología era una ciencia bastante moderna, y que en sus inicios había introducido la idea de que los... No que era una pseudociencia en sus momentos, porque de hecho ni siquiera se fijaban bien en cómo tenían que armar los huesos y salían cosas como unicornios y mamás por el estilo. Los dinosaurios eran básicamente reptiles gigantes. De hecho, la propia palabra dinosauria significa lagartos terribles, así que el público estaba dispuesto a aceptar a una iguana o un cocodrilo gigante como una versión válida de un dinosaurio. También hay que tener en cuenta que en los años 40 a nadie le importaban una mierda los derechos de los animales, así que a nadie le ofendía el evidente maltrato animal que supone enfrentar a dos animales en una lucha a muerte para conseguir una escena emocionante. Personalmente, los Slurpasaurs siempre me parecieron la peor versión de los dinosaurios posible. Sin embargo, hay que admitir que es una técnica ingeniosa,
y que en esta película consiguen una buena mezcla entre las imágenes de los humanos y los animales gracias a unos sets muy trabajados con vegetación abundante, por lo que los efectos de la película fueron considerados excelentes, siendo incluso nominados para el Oscar a mejores efectos especiales. 1 Million BC suponía un cambio en la forma de representar a los dinosaurios. Hasta ese momento, las películas con dinosaurios habían sido grandes producciones en las que se usaban los mejores efectos especiales posibles, pero 1 Million BC tomaba otro camino. Sin llegar a irse al cine de bajo presupuesto, elegía usar nuevas técnicas para ahorrar dinero, abriendo las puertas del baratismo desvergonzado que dominaría en las películas de dinosaurios durante las siguientes décadas. Esa actitud llegaría con fuerza en 1948 con Unknown Island, que sigue el patrón argumental de The Lost World, con unos exploradores descubriendo un mundo prehistórico, aunque elimina la parte final del dinosaurio llevado a la civilización, ya que a partir de ahora esa historia se divide en dos, y unas películas mostrarán las aventuras de un grupo en un mundo de criaturas fantásticas, mientras que otras se centrarán en el ataque de un monstruo contra una ciudad. En Unknown Island ya vemos que se pone muy poco esfuerzo tanto en el guión como en los efectos especiales, sumergiéndose en la serie B, aunque al menos consiguiendo hacer bastante gracia como peli mala. Es que, a ver, pero no va a haber película más mala de dinosaurios que Velocipastor. Esa es la peor de todas. Mención especial para el personaje del capitán del barco. Un borracho cabrón al que todo el mundo quiere matar. En serio, todos los personajes intentan matarle en algún momento dado. Desde su tripulación, a la que tiene esclavizada, al fotógrafo que les ha guiado allí, cuya novia intenta violar varias veces, hasta por supuesto el semigigante que finalmente... Bloody. Me suena tu nombre, Bloody. ¿Cómo estamos? Estamos reaccionando aquí. Día de lunes de reacciones. Era de ciencia, pero hey, dinosaurios en el cine. Nice. Mi amor por la ciencia vino por los documentales de dinosaurios que daban en el Chilevisión en su época. Aunque en realidad todos los personajes se odian entre ellos en mayor o menor grado, estando a punto de pelearse continuamente. El cabreo con el mundo que tenía el guionista de esta peli es palpable. Aquí los dinosaurios son marionetas, o casi más bien juguetitos, ya que su movilidad es muy limitada, y en algunos casos vemos disfraces con menos movilidad todavía. Además parece que se olvidaron de hacer agujeros para los ojos y los tíos que van dentro no quieren arriesgarse a meterse una hostia, así que se balancean de un lado a otro y acaban pareciendo un grupo de borrachos que insisten en seguir de fiesta cuando su cuerpo ya no da para más. Sin embargo, el punto álgido de la cutrez y la vagancia es que Velocipastor era una mierda. No digo que existieran los dinosaurios, y si es que así fuera, Dios lo niega. No está en esta película, ya que durante los años 50 y 60 se les ocurriría usar la técnica más rastrera posible. Como ya he dicho antes, los efectos de 1 Million BC, aunque pobres vistos hoy en día, fueron considerados como muy buenos en su momento. Tras su estreno, la película y parte del metraje no utilizado pasaron a formar parte de una galería de imágenes de archivo. Y en algún momento dado, algún genio muy tacaño pensó, ¿y si usamos esos mismos planos para integrarlos en nuevas películas usando cromas? Así que podemos ver metraje de 1 Million BC en Two Lost Worlds, Untamed Woman, Robot Monster, King Dinosaur, Teenage Caveman o Valley of the Dragons. Parece Disney con la reutilización. ¿Me estoy hueveando que se hizo una Velocipastor 2? Ah, Bloody, ya sé dónde. Sí, claro, de los streams de Lunita. Cómo me cae bien y cómo quiero a Luna, mi madrina. Pero no son grande, a ver. Ya, cabro. Cabro, si me llegasen $50, bebé, mañana vemos Velocipastor 2. Si llegasen $50 de la nada, bueno, nos vemos Velocipastor 1 y 2. Conche tu madre, dicho y hecho. Además de otras muchas películas en las que se necesitasen imágenes de un volcán en erupción. Usar imágenes de otras películas es una decisión muy inteligente por parte de la producción, permitiendo tener momentos impactantes sin tener que invertir el dinero y el tiempo necesario para crear esas escenas. Pero como público es imposible no sentirse traicionado. Sí, porque especialmente cuando las tramas de esas películas son muy genéricas y no aportan nada nuevo. Se siente que no hay esfuerzo. Los efectos especiales su mayor atractivo en la mayoría de los casos, por lo que pasan a ser totalmente irrelevantes y olvidables. Como contrapunto positivo, el recurso rastrero de usar imágenes de otras películas hace que valoremos más las películas de los años 50 que sí que se dignaron a hacer sus propios efectos, es verdad, aunque fuesen de muy bajo presupuesto. Al menos son suyos, son propios, fue de su esfuerzo y no de voy a copiar la tarea de otro. Podemos apreciar mínimamente películas como Lost Continent, en la que un grupo de militares liderados por César Romero, que como todos sabemos es el único actor que ha hecho un buen Joker, viajan a una isla poblada por dinosaurios.
Decir que esta película tiene relleno es poco. El primer tercio de la peli son ellos yendo en avión, y durante ese viaje nos enseñan cómo el avión se para a repostar. No es que se les una a otro personaje, o que se enteren de algo que después será útil, no pasa nada. Literalmente vemos el avión aterrizar, repostar y seguir. Y el segundo tercio es escalada inacabable, llega a un punto en que incluso los personajes parecen darse cuenta de lo ridículas que son las escenas de relleno. Finalmente conseguimos ver algunos... Es que cuando se dan cuenta porque quieren hacer como más largo o mamadas. Mamadas, no tiene sentido. Hay historias que se pueden contar tan bien en 45 minutos, pero la buena lo extienden como por 3 horas de... Por mamadas. No sé, Bloody, yo dije ya, $50 y vemos Velocipastor 1 y 2. Eso va a ser una tortura, pero bueno, yo ya he dicho, soy un chivo de palabra. dinosaurios. Algunos son lagartos reales y otros hechos con stop motion. Un stop motion bastante decente, hay que decir. Aunque la integración de los planos con croma es poca. Sí, le fallan. Se nota que no era su especialidad. En el 53, una producción de bajo presupuesto intentó contratar a Willis O'Brien para crear los efectos especiales, pero este no estaba nada convencido de llevar sus habilidades a este tipo de cine, así que le cedió el trabajo a uno de sus aprendices más prometedores. Ese aprendiz era Ray Harryhausen, que se convirtió... No mames. No, weón. Por $50 no veo la Blancanieves de Disney nueva. No, weón. No. Tal vez por 60. No, sí, la vería. Mira, soy un streamer en crecimiento, así que si me ofrecen un buen trato, sería capaz de ver lo que sea. La vería. Ya, también va. Soy un archivo barato. Pero no tan barato. Súmale una pizza y hay un trato. Ey, se ve con mirada de espejo, con una marca de agua y ese stream no se publica. Haré lo que sea necesario para que este canal se vuelva redituable. Serían uno de los grandes maestros del stop motion por su trabajo en películas como... Hey, hemos visto películas, solo que hay que hacer lo que les dije que hay que hacer. Hey, nos vimos toda la saga de John Wick en directo. Nos vimos... ¿Cuál otra nos vimos en directo? Nos vimos Moisés en directo, a pesar de que sea de DreamWorks. No hemos visto películas en directo, ¿sí? Furia de Titanes o Jason y los Argonautas. Y la película con la que empezó a tomar el mando de los efectos especiales fue The Beast from 20,000 Fathoms, que inaugura las películas de dinosaurios centradas en un monstruo prehistórico inventado que ataca una ciudad. Mantiene el tema del ser humano siendo incapaz de controlar a la naturaleza, como ya pasaban de los Walt... Nos vimos Minecraft. No. Ya, pero eso. Pero ya dije, $50 y vemos Velocipastor 1 y 2, o $50 y vemos la última de Blancanieves y... Bueno, la fiesta de las salchichas, película culiada. Chicken jockey. Película culiada, la fiesta de las salchichas. Serie de mierda también que sacaron de esa wea. Ya. No, pero yo ya dije, $50 y Velocipastor 1 y 2, o $50 y Blancanieves. Pero ahí está. O $50 y la fiesta de la salchicha. Lo dejo ahí, ya lo tiré. Ahí está. Es cosa de ustedes. Yo ya lo tiré. Y si se cumple hoy día, la vemos mañana stream de eso. Si se cumple hoy día, mañana stream de eso. King Kong. Pero se cambian las expediciones y las ansias de explotación de exploradores avariciosos por el mensaje en contra de la guerra y antinuclear, ya que aquí el monstruo despierta por culpa de las pruebas con armas nucleares, dejando ver el miedo imperante hacia la bomba atómica y la guerra nuclear que existía durante lo clásico de la época. Pese al bajo presupuesto, el diseño del monstruo es muy bueno, al igual que la animación, demostrando la capacidad de Harryhausen de adaptarse a presupuestos más ajustados. Los años 50 también fueron la década en la que aparecieron producciones con dinosaurios fuera de Estados Unidos. En el 52 tenemos El Bello Durmiente, comedia mexicana que parodia el cine de cavernícolas, donde representan a los dinosaurios usando marionetas e integrándolas con cromas con un resultado decente. Las marionetas no son muy creíbles, pero al menos son mejores que la reutilización de metraje de los estadounidenses. Pero estoy haciendo algo propio. No me andes comparando con nadie. Yo tengo mi estilo muy particular, ¿oíste? Y por supuesto, en 1954, inspirada en gran parte por The Beast from 20,000 Fathoms, Japón produciría Gojira, la primera película del monstruo radioactivo que en Occidente conocemos como Godzilla.
También mantiene un mensaje antinuclear y antiguerra, pero a diferencia de los estadounidenses, recalcan la posición de Japón como víctima por el uso de las bombas nucleares en su país en la Segunda Guerra Mundial, olvidando convenientemente su papel como invasor sin escrúpulos de otros países asiáticos. Sí, oye, dejaron la cagada en Corea. Los buenos, los crímenes de guerra que tenían. Weón, ahora mismo los japoneses mantienen hay un grupo político de extremista que es el imperialismo Showa. Weón, estos culiados lloran, les gusta llorar, pero también son bien conche su madre. Durante el conflicto. Para los efectos especiales, crearon maquetas de la ciudad atacada y diseñaron un disfraz de dinosaurio, técnica que ya se había llevado a cabo antes, aunque ya en la primera versión del traje consiguieron una mejor movilidad que en las producciones americanas. El propio diseño también conseguía otorgar más sensación de peso a la criatura, por su base ancha que contrasta con otros disfraces. Sí, pues nunca, los buenos siempre se han visto como ellos como los buenos y como libertarios, pero siempre han sido unos conches su madre. Disfraces de dinosaurio de piernas demasiado delgadas. Y la interpretación de Haruo Nakajima, el hombre dentro del disfraz, también ayudaba bastante, ya que parecía tomarse su trabajo mucho más en serio que los intérpretes americanos que habían tenido papeles parecidos. Para crear el rayo radiactivo usaron una tediosa técnica de pintar los fotogramas individualmente, una técnica barata pero muy trabajosa con la que se consiguió un resultado bastante convincente. Pese a tener una trama parecida a otras películas similares y que los efectos especiales no son mucho mejores que otras películas del estilo de bajo presupuesto, Gojira destaca por intentar mostrar los horrores del ataque sobre la población, siendo una analogía clara de los efectos de la guerra y las bombas atómicas sobre un país, dándole una carga dramática a la historia, mientras que con las otras películas de trama similar usaban la destrucción como entretenimiento espectacular. Esto es como una tragedia. Entregas, Godzilla destacaría sobre el resto de monstruos por desarrollar una personalidad propia, separándose de los monstruos que simplemente funcionan como amenaza. Siguiendo con el cine de fuera de Estados Unidos, en el 55 se estrenaría Sexta Dopraveku, en la que seguimos a un grupo de niños en un viaje por un río que les lleva por las diferentes eras de la prehistoria. Esta película es una rareza sorprendente en muchos sentidos. Para empezar, es europea, concretamente de Checoslovaquia, un país que no es especialmente conocido por su producción cinematográfica. También es curioso que, siendo Checoslovaquia un país comunista en los años 50, no haya ni rastro de propaganda comunista en esta peli, algo casi omnipresente en el cine de los países prosoviéticos. También destaca por adelantarse a su tiempo en el cine de dinosaurios al ser protagonizada por niños y dirigida a un público infantil, algo que no será común hasta los 90. Oh, pie pequeño. El objetivo de la película es ser principalmente educativa, así que los diseños son muy fieles a los animales reales. No los presenta como monstruos, sino como maravillas de la naturaleza a las que tratar con respeto, y además de mostrar a los dinosaurios más populares que todos conocemos, como el brontosaurio o el tiranosaurio, también muestra muchísima variedad de especies de dinosaurios, además de mamíferos, vegetación e insectos extintos, enseñando cada especie en su época correspondiente y mostrando los comportamientos que los paleontólogos consideraban que tenía cada especie. Nice. Desde un punto de vista narrativo, podríamos considerarla pobre. Los conflictos a los que se enfrentan los protagonistas son rápidamente resueltos. Sin embargo, eso ayuda a darle una apariencia documental, consiguiendo un tono relajado que la hace muy agradable de ver. Y de todas maneras, como he dicho antes, su objetivo principal es educativo, objetivo que alcanza con creces, por lo que no necesita tener una narrativa compleja. Los efectos especiales están principalmente hechos con stop motion, un stop motion detallista y de movimiento natural, en el que a veces se usa una combinación de animación en 2 dimensiones y modelos en 3 dimensiones, consiguiendo un efecto creíble y visualmente potente, reduciendo a la vez el trabajo necesario para crear el movimiento de los dinosaurios. Nice. A veces también usan marionetas, pero cuando lo hace también están increíblemente trabajadas y consiguen un Le metieron cariño a esta wea, se nota. Sexta Dopraveku es la demostración irrefutable de que no es necesario un gran presupuesto o el apoyo de una gran productora para crear efectos impresionantes. Me encantaría haber visto esta peli de niño, ya que me obsesionaban los dinosaurios y sé que si hubiese tenido acceso a esta película hubiese disfrutado una y otra vez. Cuando yo era niño y sí, el TVN tenía su segmento cultural, siempre daban documentales en la mañana y en la tarde de dinosaurios. Yo tenía un VHS, tenía un cassette que me habían comprado y grababa los documentales para estar viéndolo y dibujar los dinosaurios. Weón, me encantaban los documentales de dinosaurios cuando chico. Me fascinaban. Cuando fui al Museo de Anatomía, al Museo de Historia Natural de Chile, weón, fascinado con todo. De ella hasta gastar la cinta. En definitiva, es una... No tengo más de 30. Tengo menos de 30, Wallace. Chinga tu madre. Película muy recomendable para los fans de los dinosaurios o del stop motion. Y no veas lo oculto que... Soy un niño de los 90. El 95.
viví con los VHS, al cambio a CD. Manejé disquete, CD también. Los culiados, sí. Tengo la misma edad que la Lunaria. Tengo la misma edad que la Lunaria. Y de Leo. Los tres somos del 95. Lo que te hace parecer cuando le dices a la gente que te gusta una película checoslovaca de los años 50. Volvemos a los Estados Unidos con Journey to the Center of the Earth, de Chinga tu madre, golazo. 1959. Primera adaptación del Con Leo somos 4. libro de Verne que supone la vuelta de los dinosaurios al cine de alto presupuesto en el cine estadounidense. Pero pese a que la película está llena de sets de calidad, a la hora de representar dinosaurios se limitan a mostrar decepcionantes iguanas con una cresta pegada a la espalda, integradas con cromas de calidad pobre, demostrando que incluso con grandes presupuestos, en la década de los 50, los estadounidenses representaban a los dinosaurios usando la ley del mínimo esfuerzo. En Los buenos pajeros para hacerlo. 1960 tenemos Dinosaurus, en la que unos dinosaurios congelados que sacan del mar vuelven a la vida porque les da un rayo, provocando el caos en un complejo turístico lleno de hombres blancos que parecen ser la auténtica amenaza para la población local. Los dinosaurios están hechos con stop Los dinosaurios vienen a matar a los hombres blancos para poder liberar a la gente de color. motion y con marionetas. El stop motion no es gran cosa, pero lo realmente terrible es la interacción con los humanos. Muy mal hecha, con cromas cutrísimos en los que se ven claramente dos calidades de imagen diferentes y los dinosaurios cambian de tamaño según el plan. Introduce un personaje que pasará a ser común en las películas de dinosaurios. ¿El niño T-Rex? tocapelotas que Ah, el claramente toca- no debería estar ahí. Y que en este caso se hace amigo de un brontosaurio y de un cavernícola, que también ha vuelto a la vida por culpa del rayo y que sirve de secundario cómico. Ese mismo año tenemos una nueva adaptación de The Lost World, que continúa usando animales reales, destacando únicamente por disfrazar a los animales de forma más trabajada. Y eso sí, ahora los amantes del maltrato animal pueden disfrutarlo en esplendoroso Technicolor. Uf. El cine estadounidense sirvió de inspiración para que Japón crease a Godzilla, pero a su vez las películas de Godzilla también inspirarían el cine de otros países, como podemos ver en Gorgo, de 1961. ¿Qué mierda es película eso? británica que sigue el patrón de un dinosaurio inventado que ataca la ciudad. En este caso, este monstruo claramente inspirado en Godzilla se crea con un traje bastante rígido de manos desproporcionadamente grandes y se intuye que los creadores no tienen ganas de esforzarse mucho en mantener la coherencia, como vemos cuando atacan al monstruo de noche y usan imágenes de archivo de un avión de día. Aunque al menos se Pésimas las weás, man, horrible los culiados pajeros para hacer su pega. le ocurran más que en Reptilicus, del mismo año, donde el dinosaurio que ataca la ciudad es una marioneta cutre más falsa que una moneda de 3 euros. En el 62, la Unión Soviética nos ofrece Planeta Bur, en la que Más falso que la promesa de Raccoon de decir que la conversación va a quedar en privado. unos cosmonautas viajan al planeta Venus, descubriendo que está poblado por dinosaurios extraterrestres, entre otras criaturas. La película sale después de que el Sputnik sea el primer satélite en el espacio y de que Yuri Gagarin dé su primer paseo espacial, pero antes de que Neil Armstrong pisara la Luna, así que dan por hecho que los soviéticos han ganado la carrera espacial. Pese a que hay cierta propaganda prosoviética, tampoco se diferencia tanto del cine estadounidense de la época, compartiendo la mayoría de elementos, como el brutal machismo contra la única mujer del grupo. Se queda en la cocina. Сообразить может робот, но не женщина. Los Un robot puede pensar una mujer, ¿no? Que cuche su madre más grande. dinosaurios que vemos son gente disfrazada dando saltitos o marionetas. Sus efectos no son muy destacables, pero es interesante ver la versión soviética de este tipo de películas. En el 65 la película sería reeditada por los estadounidenses como Voyage to a Prehistoric Planet, y de nuevo en el 68 como Voyage to the Planet of Prehistoric Woman, añadiendo nuevas escenas con actores americanos, en lo que es la estrategia más capitalista posible. En 1966 llegaría un nuevo éxito del cine de dinosaurios con 1 Million Years BC, un remake de 1 Million BC, la película de los 40 cuyo metraje estuvieron reutilizando durante años, y que cuenta la historia de amor y supervivencia de los cavernícolas Tumak y Loana. La trama está bastante calcada, repitiendo muchas de las escenas, pero es mucho mejor película, usa mejor el lenguaje cinematográfico para contar la historia, es visualmente potente, los actores expresan bien sus emociones sin necesidad de gruñir constantemente, empatizas mejor con el personaje de Tumak, y Raquel Welch en el papel de Loana está despampanante, consiguiendo que el póster promocional fuese incluso más popular que la peli en sí. Es que guacho. Es que mírala. Esto da para hacer dibujos no Zen for World. Esto fuera un dibujo de un no Zen for World así tentativo. Es como el previo. También transmite mejor la sensación de brutalidad de ese mundo, presentando una tribu más cruel, con el hermano del protagonista intentando matar al padre de ambos, dejándolo malherido y tomando el liderazgo de la tribu por la fuerza, y la tribu de la chica siendo menos idílica que en la original, rebajando bastante el ambiente hippie y pacifista, algo que queda claro cuando al final Tumak se entretiene en matar a su hermano pese a que tiene prisa por huir de la erupción del obligado volcán. Los efectos especiales de la película corrieron a cargo de Harryhausen,
así que vemos un buen stop motion para las representaciones más fieles de los Pero, dinosaurios. pero los planos Incluyen igual... interacciones entre los actores y las criaturas de stop motion mucho más complejas que nada de lo que se hubiese hecho en el cine hasta el momento. Aunque también vemos animales agigantados. Eso sí, integrados con cromas de calidad muy decente y sin recurrir al maltrato animal. Ya hasta la calidad de Mezclar imagen stop se ve motion mejor. y animales reales se hizo, según el propio Harryhausen, para darle realismo a la peli, ya que mostrar primero animales reales sumaría credibilidad a las criaturas de stop motion. No sé si creerme mucho esa explicación o pensar que es una excusa para no admitir que se quiso abaratar costes con algunas de las criaturas, pero si esa explicación es real, me parece un error evidente. No ¿Sí? solo porque los animales reales no me parecen creíbles como dinosaurios, sino porque mezclar las dos técnicas rompe la coherencia estética de la película, empeorando la que para mí es una de las mejores películas del cine de cavernícolas. En el 69, Harryhausen sacaría adelante un proyecto que su mentor, Willis O'Brien, había planeado durante años, Vaqueros y había contra dejado inacabado dinosaurios. al morir Uf. en el 62. Valley of Wangi contaba la historia de unos vaqueros que descubren un valle poblado por dinosaurios, y siguiendo el patrón de The Lost World y King Kong, atrapan a uno para exhibirlo, que como no es capaz de llegar a la ciudad y empieza a liarla. Aunque es una historia que ya hemos visto muchas veces, el concepto de cowboys contra dinosaurios es original, la película es entretenida y el stop motion de Harryhausen es impresionante como siempre. En 1970 volvemos a Checoslovaquia para hablar de nuevo de Karel Seman, que estrena Nakomete. adaptación de la novela de Verne Héctor Servadac. En Plata la que un versus trozo de la Samuel, sí, Tierra algo donde así. militares de diferentes países colonialistas mantenían un conflicto se une a un cometa cuando este pasa demasiado cerca de ella. La estética de la película está basada en las ilustraciones del libro de Verne, consiguiendo una estética propia, única y mágica en la que la animación en dos dimensiones y la imagen real se fusionan de manera perfecta. Está muy bonita Es una esta. película cojonuda que critica el colonialismo de manera Nakomete divertida y sirve de oda a la imaginación. Los dinosaurios que vemos en ella están hechos con stop motion y con marionetas. Como en este caso es una película fantástica y no educativa, no son tan realistas como en Sexta No, de pero Parecki, se ve bien, pero me siguen gusta estando la muy estética. conseguidos. Eso sí, caminan con cierta sensación de ingravidez, no consiguiendo transmitir el peso de las criaturas, aunque puede que eso sea aposta, para sugerir que se han adaptado a una gravedad diferente. Vuelve a usar la animación en dos dimensiones para algunas criaturas, como cuando vemos a un animal evolucionar mientras se pasea por una isla. En 1970, la Hammer intentaría exprimir el éxito de 1 Million Years BC con When Dinosaurs Ruled the Earth, otra película de trogloditas que se apoyaba en el reclamo de las cavernícolas sexys de forma más consciente. Volvían a mezclar los dinosaurios hechos con un stop motion muy decente con animales reales, en este caso además usando imágenes recicladas de la versión del 60 de The Lost World. En el 74 se estrenaba The Land That Time Forgot, en la que un barco británico es atacado por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial, los supervivientes consiguen tomar el submarino y acaban en una isla escondida en la que encuentran dinosaurios y cavernícolas. Y Nazis montando dinosaurios. Seguramente. Entretenida, los personajes son interesantes y es en general una buena película de aventuras, pero los efectos son cutrísimos. Son Con una dinosaurios hechos con mierda. marionetas básicas, y con los pterodáctilos ni se molestan en esconder los cables o hacer que muevan las aras. Una pena porque por lo demás es bastante recomendable. Tendría una secuela en el 77 con The People That Time Forgot, en la que una expedición intenta rescatar al grupo de la primera peli. Vemos los topicazos del género, como la cavernícola buenorra que se enamora de uno de los exploradores o el volcán que entra en erupción al final. Pero también añaden cosas originales, como una especie de mutantes que van vestidos como samuráis sin que se nos explique muy bien por qué. De nuevo no se hace lenta ni aburrida, tiene cierto encanto y hay muchas apariciones de dinosaurios, pero una vez más son marionetas cutres. ¿Sí? También en el 77 llegaría The Last Dinosaur, donde conocemos al hombre más rico del mundo, que resulta ser un viejo verde asqueroso. ¿No había una serie en Cartoon Network de Last Dinosaur que tenía hasta una canción y todo? Obsesionado con la caza, tremendamente machista. Sugar, I'm not going to have time for you this trip, so you just give Barney your phone number and I'll try and catch you the next time around. Pero este no es el dinosaurio que nos interesa. El dinosaurio importante es un tiranosaurio llevado a la vida gracias a la magia de las marionetas cutres, y que ha estado atacando su compañía petrolífera. Al viejo cazador le acompañan su ayudante africano, el único superviviente del ataque, y una fotógrafa dispuesta a todo. Intento fallido de poner a una mujer moderna en esta peli. Se quedan atrapados en la isla o donde sea que estén, y vemos que ha pasado el tiempo porque tienen la ropa exageradamente rota. Se forma un triángulo amoroso cuando la fotógrafa pasa del viejo y se lía con el jovencito, que también tiene su toque retrógrado, y se les une una cavernícola a la que enseñan a cocinar y a lavarse el pelo, que tiene que ir decente. Las actuaciones son terribles, la música molesta, los valores retrógrados incluso para una peli de los 70, el humor ridículo, roban el grito de Godzilla para usarlo con su mierda de dinosaurio, es algo lenta y hasta los cavernícolas son cutres, siendo solo recomendable para la gente que disfruta Parecen aborígenes o un intento de aborigen más que cavernícolas. echándose unas risas con una peli mala. Caso parecido es el de The Crater Lake Monster del mismo año, en la que un plesiosaurio siembra el terror en un lago. Intenta Lagonés.
Van a hacer que sea de terror, al parecer imitando a Tiburón, con el plesiosaurio de varias toneladas acercándose furtivamente por detrás a sus despreocupadas víctimas sin que se den cuenta. Pero después empiezan a rellenar la película con dos personajes secundarios supuestamente cómicos que son el auténtico horror de la peli. El plesiosaurio está hecho con stop motion decente, marionetas y en alguna ocasión con una silueta dibujada. Así que en este caso tenemos unos efectos aceptables, pero un desastre narrativo, destacando en la trama por ser la primera película de un dinosaurio atacando una población, en la que la vuelta a la vida del dinosaurio y su ataque no está provocado en ningún sentido por la acción del ser humano, olvidando incluir algún tipo de moraleja o mensaje en la película, aparte del mensaje de que no hace falta capturar vivo al bicho para ayudar a la comunidad científica. En el 78 continúa el camino de los dinosaurios por la ciencia ficción de serie B en Planet of Dinosaurs, donde unos exploradores espaciales con pijamas de colores encuentran un planeta lleno de dinosaurios y volvemos a tener un buen stop motion en una película de trama aburrida, demostrando una vez más que en las películas de dinosaurios americanas de los 70 los efectos podían ser buenos o la trama interesante, pero no ambas cosas a la vez. Llegamos a los 80. Star Wars ha acabado hasta cierto punto con la ciencia ficción de serie B. Y en el 81 Quest for Fire, que ofrece una representación seria y realista de la vida de los cavernícolas, pone fin a las películas de cavernícolas con dinosaurios, a no ser que sean producciones de muy bajo presupuesto o parodias, como es el caso de Caveman, también del 81, una parodia del cine de cavernícolas, principalmente de 1 Million Years BC, protagonizada por Ringo Starr. Ah, claro. En las últimas décadas las parodias son mucho más rápidas y con un humor mucho más exagerado, así que vista ahora, esta película no parece ser tan diferente de las pelis de cavernícolas serias, una consecuencia del avance del ritmo en la comedia. Los dinosaurios están hechos con un stop motion muy bueno, y con modelos a tamaño real para enseñar partes concretas de los dinosaurios. Y como es una parodia, los diseños están bastante caricaturizados y no intentan ser nada fieles. Pero como ejemplo de las películas de muy bajo presupuesto tenemos Il Mondo di York. Una película italiana, bueno, en realidad una producción francesa, italiana y turca que adapta un cómic argentino. Toma mezcla de culturas. La hueá de cavernícolas entraría en el género de espada y brujería, mezclada con ciencia ficción, ya que en el último tercio de la peli, George reparte hostias entre un grupo de androides. La peli es una puta locura, y en ella vemos un par de dinosaurios de cuerpos desproporcionados, hechos usando marionetas. En el 85 tenemos una película interesante, Baby, Secret of the Lost Legend, en la que cambia la visión que se tiene sobre los dinosaurios, representándolos como criaturas amigables en lugar de amenazas. Este cambio indica un nuevo entendimiento por parte de la sociedad occidental sobre los lugares salvajes sin explorar, que antes se mostraban en el cine como sitios peligrosos e incivilizados, y ahora son lugares llenos de magia de los que podemos aprender un estilo de vida natural y respetuoso. Y por eso muchos niños de los 80 se perdieron al tratar de explorar zonas que no debían, muriendo en caídas o siendo secuestrados por algún degenerado o deficiente mental, el cual quién sabe qué haya hecho con su cuerpo profanado. Los 80. ¡Nani! Por lo que deben ser protegidos del hombre blanco avaricioso. Es un cambio de paradigma en el que la sociedad occidental empieza a responsabilizarse por sus acciones en los países menos desarrollados, que pasan a verse como algo que conservar en vez de explotar. Esa responsabilidad se muestra en la peli cuando, después de que un malvado hombre blanco acabe con la vida de un brontosaurio adulto y capture a otro, la paleontóloga protagonista y su marido deben cuidar y proteger a su cría. El viejo blanco no es un explotador obvio, no es un cazador ni un empresario, sino que también es un paleontólogo que considera que debe capturar a los brontosaurios para estudiarlos y de paso enriquecerse, y manipula a una milicia revolucionaria para conseguir su objetivo, presentando una analogía sobre el intervencionismo occidental bastante trabajada y enrevesada. Los brontosaurios están basados en la leyenda del Mokele Mbembe, leyenda sobre una criatura africana cuya descripción recuerda a un brontosaurio. Viene a ser una leyenda equivalente a la del monstruo del lago Ness, aunque menos conocida. Aquí por fin llega la que para mí es la mejor técnica para representar a los dinosaurios. Buena caguetora, sí, seguimos. Una evolución del uso de las marionetas en las que estas son controladas por mecanismos robóticos o electrónicos. Pese a que la animatrónica llegó al cine en el 64 con Mary Poppins y se usó con maestría en Star Wars, era demasiado cara para las producciones de bajo presupuesto de dinosaurios de los 70, así que no es hasta esta producción de Disney cuando vemos el auténtico potencial de la animatrónica, que permite simular el movimiento de los músculos de la cara o el movimiento de los ojos. Además de permitir un movimiento natural y creíble, añade el realismo de tener una criatura de tamaño real en el set con la que los actores pueden interactuar, estando para mí muy por encima del resto de técnicas. La animatrónica destacó en muchas películas de los 80, como Gremlins, Terminator o E.T., pero esta fue una de las pocas películas de la década que usó la técnica para dar vida a los dinosaurios. Quizá precisamente porque esta película recibió críticas negativas y pasó desapercibida como una peli Disney de aventuras del montón. Pero creo que como película de dinosaurios es muy remarcable, no solo por su uso de la animatrónica, sino por ser también un precursor de los dinosaurios en el cine familiar.
ya que, si bien la mayoría de películas de ciencia ficción de serie B de los 50, 60 y 70 acababan siendo vistas principalmente por niños, en los 90 será cuando muchas películas de dinosaurios pasan a estar dirigidas a un público familiar o directamente infantil. La única otra película de los 80 en ofrecer dinosaurios de animatrónica es My Science Project, en la que un objeto extraterrestre provoca que un instituto se llene de humanos y criaturas de diferentes épocas, entre ellos un tiranosaurio que aparece brevemente. Parece como una noche en el museo. Aunque parece que no lo hicieron a tamaño real, por lo que a veces está integrado con cromas, momento donde más fallan los efectos. Aunque cuando está muriendo sí que construyen un dinosaurio a tamaño real, que es cuando está más conseguido. Los 90 empiezan sumergiéndose de lleno en el cine infantil de bajo presupuesto con Adventures in Dinosaur City, en la que unos niños entran en una serie de dibujos de dinosaurios. Los dinosaurios antropomorfos que vemos son marionetas o disfraces, puede que con algo de animatrónica para mover los ojos y las bocas, pero no es suficiente para darle expresividad a los músculos de la cara. You see, Timmy, this world's not so perfect. Donde también vemos diseños antropomorfos, esta vez usando la técnica de la animatrónica con maestría, sería en la serie Dinosaurs, que empezó en 1991. Y que gracias al creador de los Muppets y experto y pionero en la animatrónica Jim Henson, usaban una animatrónica de calidad, detallista y creíble, para hacer una sitcom tremendamente original que servía como parodia de las sitcoms familiares típicas, pero a la vez era una de ellas, y además una de las mejores dentro de ese género. En 1993 se estrenaría la película que haría que los dinosaurios fuesen más populares que nunca. Jurassic Park, en mi opinión una de las mejores películas de Spielberg y un clásico memorable, al menos para todos los que estamos bien aquí reaccionando, no hay problema. Durante los 90, nos llevaba a una isla donde los dinosaurios volvían a la vida gracias a la magia de la clonación en un parque temático que tenía el objetivo de devolver algo de magia al mundo. Panito de los clonosaurios. La película era entretenida y emocionante, con momentos aterradoramente tensos y momentos divertidos. Los personajes eran carismáticos, la banda sonora inolvidable, y el mensaje que presentaba, de que no deberíamos intentar controlar la naturaleza y que tratar al medio ambiente y a los seres vivos como si fuesen nuestros juguetes acaba teniendo consecuencias catastróficas, estaba presentado de forma profunda pero comprensible. Y por supuesto, los efectos especiales fueron revolucionarios. Pese a que inicialmente se plantearon usar en los planos generales el Go Motion, una variante del Stop Motion desarrollada para el Imperio Contraataca en la que las fotografías se desenfocan ligeramente para crear una mejor sensación de movimiento, al final se decantaron por apostar por la nueva y prometedora tecnología de los efectos por ordenador, que ya se habían utilizado en algunas películas anteriores, pero que aquí demostró ser un recurso perfecto para crear películas fantásticas. Que en Jurassic Park muere Samuel L. Jackson, a partir de la cual se normalizaría el uso de los efectos por ordenador. Sin embargo, ese uso del CGI se combinó con la animatrónica para los planos más cercanos, construyendo las criaturas de animatrónica más grandes hasta la fecha, y en algunos momentos de los ataques de los Velociraptors incluso se usaron personas disfrazadas, consiguiendo un movimiento en los planos generales mucho más creíble que nada de lo que se había visto hasta el momento, y en los primeros planos unas texturas perfectas y una interacción real con los actores, ya que los dinosaurios estaban realmente ahí. Al igual que King Kong había hecho en 1933, Jurassic Park consiguió ofrecer unos efectos especiales rompedores gracias a la combinación de todas las técnicas disponibles y a la inclusión de nuevas tecnologías usadas de forma magistral. Su éxito fomentaría la aparición de otras películas de dinosaurios que intentarían sacar tajadas, como Carnosaur, en la que la manipulación genética de unas gallinas hace que exploten al poner huevos gigantes de los que salen dinosaurios, que pasan a atacar la población en un intento de película de terror con un mensaje anticorporaciones noventero con cierto cinismo, como con la poco sutil ironía de la escena en la que un dinosaurio mata a un grupo de hippies que se han encadenado a una excavadora para evitar la destrucción de un valle en el que hay fósiles de dinosaurios. La realización es cutre, el guión chorra y el pretendido ambiente oscuro acaba siendo ridículo, aunque eso sí, tiene buenas escenas gore. En cuanto a efectos, tenemos el uso de marionetas y de animatrónica, pero en este caso esas técnicas están muy mal ejecutadas. Quedó totalmente eclipsada por Jurassic Park, pero también gracias a la popularidad que los dinosaurios gozaban después de la película de Spielberg, pudieron aprovechar su estela para sacar 3 secuelas como saga cutre a la sombra de Jurassic Park, y en sus continuaciones recuperarían la detestable práctica de reutilizar metraje de la primera entrega. Full Moon, la productora dedicada a sacar películas de bajo presupuesto directas a vídeo, también iniciaría una saga de dinosaurios en el 93 motivada por el éxito de Jurassic Park. Prehisteria contaba la historia de una familia que debe cuidar de unos dinosaurios en miniatura. ¿Que por qué son en miniatura? Pues yo qué sé, les faltará calcio, a mí no me preguntes. Para dar vida al pterodáctilo usaron stop motion, aunque solo en la primera peli. Hicieron que se jodiese un ar en la segunda para abaratar costes. Y para los demás dinosaurios usaron marionetas movidas o desde abajo o con cables desde arriba, dependiendo del plano. En este caso, pese al bajo presupuesto, los efectos son sorprendentemente decentes, consiguiendo un resultado bastante creíble, hasta el punto de que inicialmente pensaba que habían usado animatrónica. Donde sí que usaron animatrónica fue en Tammy and the T-Rex, de 1994. ¡Qué mierda de película! En la que, después de sufrir el ataque de un león como venganza por ligarse al objeto de deseo del malote de su insti,
El cerebro de Paul Walker es transferido al cuerpo de un tiranosaurio de animatrónica, en esta película juvenil de los 90 que ha caído en el olvido. Pero ¿quién coño podría olvidar esta peli llena de momentos icónicos? ¡Qué mierda de película! Como la pelea de agarrarse los huevos, las frases del amigo negro gay, todas las muertes que provoca el heroico protagonista y que tuvieron que editar para evitar ser clasificada como una peli para adultos, o el villano que entra en un hospital fumando y a todo Dios le parece bien. You mind? Oh, not at all. Thank you, in fact. Es una película a reivindicar dentro del cine cutre, y una pieza a destacar dentro de la filmografía del fallecido Paul Walker. Y luego el weón termina como un cerebro en un La película se hizo frasco. únicamente porque un propietario de salas de cine tenía un tiranosaurio de animatrónica que iba a llevar durante 2 semanas a Texas, donde se encontraba el director, autor del clásico Mac and Me. Así que acordaron rodar la peli en ese periodo. El dinosaurio no se movía demasiado, así que para caminar utilizan lo que parece ser un juguete integrado con cromas. Y en los primeros planos usan unos brazos humanos para simular que son los del tiranosaurio. Los 80 tienen la fama de ser la cúspide del cine cutre basado en premisas absurdas, pero los 90 aportaron auténticas joyas al cine malo. Y si no, basta ver Theodore Rex, del 95, donde recuperan los dinosaurios antropomorfos hechos con animatrónica de calidad, al estilo de la serie Dinosaurs, para contar una historia futurista de detectives protagonizada por Sí, Whoopi esta yo la vi. Goldberg, que fue denunciada por los estudios al intentar abandonar el proyecto, señal clara de que una peli va a ser interesante. Sí. En el 96 tendríamos Loch Pero Ness. a Whoopi una Goldberg película no le gustó familiar nada en la que peli. Un profesor universitario americano viaja a Escocia para demostrar que Nessie no existe, pero por supuesto acaba encontrando 2 plesiosaurios que debe proteger. Como está grabada en Escocia, los escenarios y la música son cojonudos, y menos mal, porque gran parte de la peli es el protagonista dando vueltas por el lago. Pero vemos cierto problema tonal, intentando pasar por peli de terror en algunos momentos, siendo principalmente un drama familiar, y añadiendo el elemento fantástico del monstruo del lago Ness, que acaba siendo poco más que un reclamo, ya que no lo vemos hasta 1 hora y 15 minutos de película, y cuando aparece lo hace muy brevemente. Comparte el mensaje anti-intervencionista y de conservación de la naturaleza, Some people don't respect the law. aunque su mensaje principal es la capacidad de recuperar la esperanza por parte de un cínico y creer en la magia y toda esa mierda. I have to see it before I can believe it. No, Mr. Dempsey. You've got to believe it before you can see it. Además del no intentar controlar la naturaleza, también hay un fuerte mensaje anticientífico, que es algo que ya habíamos visto en el cine de dinosaurios. Sí, pasa Inicialmente, mucho. Es que con el tema de la clonación generó un pánico completo a través de como todas las aberraciones que se podrían llegar a hacer. Y siempre se le ha tenido miedo a la ciencia, sobre todo por parte de la religión, en la cual dice, no somos Dios para intervenir, pero se supone que Dios le dio al hombre la capacidad de crear ciencia, de cuestionarse, tener pensamiento y descubrir cosas para poder ocuparla y para beneficiarse de ello. O sea, nos empezamos a creer Dios desde que empezamos a ocupar lentes para que los niños que no tenían buena visión pudiesen ver bien. Desde que se empezaron a ocupar medicamentos, empezamos a creernos Dios porque empezamos a intervenir con el designio divino de estar próximos a la muerte o mejorar cosas que el mismo Dios nos había dado de cierta manera. Entonces su discurso es ridículo. Hay personas que creen en la religión y ni siquiera investigan como todas las mierdas que han hecho Papa o su religión en nada y dicen que siempre ha sido buena, que chinguen a su madre. Era la incapacidad de controlar a la naturaleza. A partir de los 50 se añadía el mensaje antinuclear, principalmente antiguerra, y con Jurassic Park ya se criticaba más el progreso científico en general, mostrando los peligros de la clonación. Pero mientras que ahí estaba más trabajado y barajaba más puntos de vista, siendo la ciencia un arma peligrosa, pero a la vez la responsable de traer al mundo seres increíbles, aquí el rechazo a la ciencia es más brusco, nada justificado y algo preocupante, con el protagonista escondiendo su descubrimiento porque los científicos querrán estudiar a la criatura, cosa que está mal porque la ciencia es mala, al parecer. Porque sí. Your precious science that gave us all this acid rain and pollution and warming air in the first place? Dijo el viejo que estaría muerto de no ser por la medicina moderna mientras viajaba en un tren. Sí, o sea, llegan a ser ridículos. No sé hasta qué punto este mensaje anticiencia tiene algo que ver con la oposición actual a la investigación con células madre, los transgénicos o las vacunas, entre otras cosas. Pero me imagino que todos los chavales de los 90 crecieran viendo este tipo de moralejas anticiencia hace más fácil que parte de la población se oponga a los avances científicos y a pensar que la naturaleza es más sabia. Gracias a esta película hay un montón de antivacunas. Es una pena que, para algunos, el respeto hacia nuestro mundo y el avance científico no puedan ir de la mano. Deberían ir de la mano. Los dinosaurios usaron una animatrónica muy bien hecha por el taller de Jim Henson para los primeros planos y un CGI que no ha envejecido nada bien para los generales.
Durante los siguientes años, los efectos por ordenador, que habían ido mejorando y abaratándose, se van usando cada vez más y más, como vemos en Walking with Dinosaurs. Caminando con dinosaurios, qué wea más buena, hermano. Sobre dinosaurios aparecidos a finales de los 90 debido a la popularidad de esas criaturas. Y hacia mediados de los 2000, el CGI pasa a ser prácticamente la única técnica que se utiliza para llevar a los dinosaurios a la vida. Ya sea en megaproducciones millonarias como el King Kong de Peter Jackson, en películas de presupuesto modesto como Journey to the Center of the Earth, o en el cine de bajo presupuesto como Raptor Island, una de las muchas películas de bajo presupuesto que aprovecha la obsesión con los velociraptors desatada por Jurassic Park. En 2015 llegaría Jurassic World, en la que, exceptuando una escena con un apatosaurio moribundo hecho con animatrónica, que por supuesto es el más realista de la peli, todos los dinosaurios están hechos por ordenador, tanto en los planos generales como en los primeros planos. En realidad no debería sorprenderme, porque a la hora de escribir el guión tampoco se esforzaron mucho. Introducen la magnífica idea de crear un dinosaurio nuevo, porque supongo que creyeron que no bastaban las más de 700 especies de dinosaurios descubiertas hasta el momento. Lo llevan a un nivel muy estúpido, haciendo que la modificación genética permita crear un dinosaurio que es súper inteligente pese a haberse criado en completa soledad. Tiene el poder de volverse invisible, de esconder su calor corporal, de controlar mentalmente a otros dinosaurios y además es malvado. También incluyen otra trama sobre un tío intentando usar velociraptors como arma militar, que según él son mucho más útiles y seguros que los drones. No me entendéis mal, Jurassic World me parece una peli entretenida, y las escenas de caos y destrucción cuando el parque se va a la mierda son la risa. Pero mientras que Jurassic Park era una película inteligente que podían disfrutar los niños, Jurassic World es una peli tonta repleta de agujeros de guión con una trama chorra que sería aceptable en una película de bajo presupuesto, pero demasiado ridícula para una superproducción taquillera. Así que, aunque puedo entender su éxito en taquilla debido al poder de la nostalgia y a un marketing potente basado en un tráiler cojonudo, no puedo entender cómo recibió tantas críticas favorables. Sí, muchas películas de la época fueron así, que los trailers básicamente eran la película. El buen tráiler era el motivo único por el cual se iba a ver la película, como pasó con Suicide Squad, que tiene un tráiler maravilloso, pero es una mierda de película. La completa dominación del CGI en los efectos especiales se ha convertido en un problema para el cine. No estoy en contra de su uso. Sin embargo, creo que es una pena que sea la única herramienta disponible en la mayoría de producciones, ya que empobrece los resultados. Tanto en las películas de grandes presupuestos, que podrían permitirse combinar el CGI con técnicas más realistas consiguiendo una mejor calidad en sus efectos, como en el cine de serie B, en el que antiguamente un técnico de efectos especiales con algo de ingenio podía conseguir resultados más que aceptables de forma económica, y que ahora está limitado a un CGI cutre común en todo el cine de bajo presupuesto. Tal y como demostró King Kong en el 33, los mejores resultados se consiguen al combinar las diferentes técnicas disponibles. Por ese motivo Jurassic Park fue un acierto, y por eso esto es mucho más creíble que esto. Entiendo el motivo por el que el cine se apoya tanto en los efectos por ordenador. No es solo por una cuestión de dinero, ya que las grandes producciones no tienen muchas limitaciones en ese aspecto, y muchas veces los efectos especiales tradicionales pueden conseguir resultados muy creíbles de forma barata. Sin embargo, la ventaja principal del CGI es que facilita tremendamente los rodajes. En el rodaje de Jurassic Park, el tiranosaurio animatrónica, tras mojarse en la escena en la que camina bajo la lluvia, absorbió tanta agua que el aumento de peso provocó un funcionamiento defectuoso, llegando a ser un peligro para los actores y los técnicos del set. Con los efectos por ordenador no hay problemas que puedan causar contratiempos o ser peligrosos. Los actores pueden centrarse en su actuación en lugar de preocuparse por molestas prótesis o disfraces, y el director se quita una preocupación de encima, de que se vayan a salir heridos. Sin embargo, para mí está claro que, a la hora de representar seres vivos, todavía no hemos llegado a crear efectos por ordenador que puedan integrarse de forma creíble. Las imperfecciones de la textura en una piel real son demasiado sutiles, numerosas y arbitrarias para conseguir crearlas desde cero, al menos por ahora. Así que ni siquiera en el cine de alto presupuesto el resultado llega a ser totalmente creíble. Y por muy bien hecho que esté, siempre parece que estamos viendo a un personaje de un videojuego insertado en una grabación real. Por eso, cuando directores reconocidos hablan sobre que deciden usar efectos por ordenador porque son indistinguibles o incluso mejores que los efectos prácticos, me parece tremendamente insultante. Porque no me creo que ellos no se den cuenta de que queda peor. Lo que me hace pensar que creen que somos tan idiotas que no nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Desde siempre he pensado que creen que somos idiotas. Puede que abaratar costes, adelante, pero no me digas que lo haces para mejorar mi experiencia con la peli porque es claramente mentira. La historia de los dinosaurios en el cine es una historia de avances increíbles, pero también de jugarretas desvergonzadas en el uso de los efectos especiales. Sí, lo hemos visto. Con los efectos por ordenador, convirtiendo los efectos prácticos en unos magníficos, admirables e ingeniosos, pero por desgracia obsoletos, fósiles del séptimo arte. Estuvo nice, la verdad, el video. Me gustó bastante. Fueron
minutos bastante bien invertidos, me gustó. Me voy a suscribir a su canal.